y magnitudes vectoriales, ¿no es así? También hemos representado gráficamente a lo que es un vector. ¿Está bien? Ya. También les he explicado aquí en esta pequeña gráfica cuál es la diferencia entre el desplazamiento y la distancia, ¿no? ¿Sí? O longitud. Ya, aquí hemos visto obviamente la clasificación de los vectores, que era muy importante porque nosotros, después de haber visto la clasificación de vectores, hemos visto también los métodos de suma y resta de vectores. Hemos visto aquí el método gráfico para empezar, ¿no es así? Donde tenemos tres métodos, ¿no? Que son el método del triángulo, el método del polígono y el método del paralelogramo. De estos tres métodos gráficos, me olvidé comentar en la clase anterior, que estos dos es probable que no lo ocupemos, pero este de aquí es uno de los métodos que por lo general sí se ocupa, ¿no? Aunque no tengamos reglas y todo lo demás, el método del paralelogramo sí se ocupa porque la podemos ocupar nosotros en lo que es la ley de coseno, ¿ya? La ley de coseno, ¿ya? Entonces, jóvenes, pasamos al siguiente. ¿Por qué son métodos gráficos? Para empezar, porque, jóvenes, los métodos gráficos solamente se pueden resolver con reglas, ¿sí? Con sus reglas, ¿está bien? Ustedes tienen que agarrar, y yo quiero calcular este vector resultante, ¿y cómo lo voy a determinar? Todos estos tienen que estar en escala, tienen que tener el ángulo correspondiente, y al final yo agarro este vector, ¿no es así? Y lo mido con una regla, y de esa forma yo voy a saber cuánto mide, cuántos newtons tiene, ¿no es así? Esa es la forma en la que se resuelve con el método gráfico. Lo mismo pasaría aquí, en método de paralelogramo. Pero esta misma configuración la puedo ocupar yo también para guiarme y poder calcular con el método de la ley de coseno. ¿Está bien? Por eso es importante que ustedes sepan también la clasificación de los vectores. Bueno, jóvenes, aquí estábamos viendo ya nosotros lo que es la operación con vectores, ¿no es así? La suma y la resta de vectores. Pero ese era el método, era el inciso B y era el método analítico, ¿no es así? Donde ustedes pueden ver que tenemos cuatro métodos, ¿no? Ya, tenemos cuatro métodos. Uno que es el método de suma algebraica, que ya les había explicado en la clase anterior, que el método de suma algebraica solamente se ocupa para sumar n vectores, o sea, varios vectores, ya sean 10, ya sean 20, no sé si, ya sean 100 incluso, ¿no? 100 vectores, ¿ya? Pero esos vectores, esos 100 vectores que yo quiero sumar, tienen que cumplir con una condición, ¿no es así? Que tienen que ser vectores paralelos o vectores deslizantes. ¿Está bien? Vectores paralelos o vectores deslizantes. Bueno, jóvenes, en este caso, suma algebraica, ya les había comentado que en todos los procesos, en todas las operaciones de vectores, ya, como resultado siempre me tiene que dar otro vector. Ya ese otro vector se le llama el vector resultante o la resultante simplemente, ¿sí? Y en este caso, jóvenes, el sentido me indica el signo que va a tener cada vector, ¿no es así? Todos los que van hacia el eje X positivos son positivos, todos los que van hacia el eje X negativo son negativos, ¿no? Por eso es que aquí teníamos el vector A y el vector E como positivos y los vectores B, C y D como negativos, ¿no es así? En esta ocasión nos salía un resultado de una resultante de 3 unidades. ¿Está bien? Luego nosotros hemos visto el segundo método, que era el método del teorema de Pitágoras. ¿Ya? Recordando lo que les había explicado el día de ayer, el método de Pitágoras solamente lo ocupábamos, ¿ya? Para la suma de dos vectores, nada más, solo para sumar dos vectores. ¿Está bien? Para sumar dos vectores que son perpendiculares, que son transversales o ortogonales, mejor dicho. ¿No es así? ¿Ya? Y ahí podemos observar en la gráfica que tenemos al vector A y al vector B, que realmente son perpendiculares, ¿no es así? El vector A es perpendicular al vector B. ¿Está bien? Y aquí les he dado un pequeño ejemplo. El método de Pitágoras no solamente es la parte gráfica, ¿no? Sino que el teorema de Pitágoras también, jóvenes, es, ¿ya? Sino que también es, bueno, más que todo es la ecuación, ¿no? Donde nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado, ¿no es así? Y si nosotros aquí despejamos la resultante, bueno, me queda de esa forma la ecuación, ¿no? Entonces, jóvenes, la mayoría de las veces que ustedes vean un vector que tenga componentes en X, en Y y en Z, ¿no es así? Componentes en X. Esta es una componente en X. Esta es una componente en Y.
Y si fuera en 3 dimensiones, tendríamos una componente en Z también, ¿no es así? En ese caso que ustedes tengan vectores con sus componentes, ¿ya? Sí o sí tienen, para calcular el módulo, sí o sí tienen que ocupar el método de Pitágoras. ¿Está bien? Sí o sí vamos a ocupar el método de Pitágoras. Entonces, cada vez que les pregunten o cada vez que les pidan calcular, ¿ya? Calcular, ¿cómo se dice esto? Calcular el módulo de un vector, vamos a ocupar nosotros Pitágoras. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, a ver, ¿qué tal estuvo su clase de matemáticas? Pasaron matemáticas hace rato, ¿no? Tranquilo. Sí, pasamos. Esto Sí, Sí, pasamos. pasamos tranquilo. ¿Qué pasamos? ¿Y qué tal sus clases de lenguaje? Aburridísima. Aburrido. La Solo leía. licenciada lee hartísimo y la verdad que aburre un ¿Cómo me poco. dijeron, cómo decían en el grupo que era la mejor materia? ¿quién dijo? No, ¿Quién le mintió? Para dijo dormir. eso. En los primeros 5 minutos de O sea, perder. ella sí agrada, pero se pone, o sea, lee tipo toda la diapositiva, entonces aburre. Sí, solamente se puso a leer y explicó un poquitito. Y cuando explica, ahí sí O te sea, atrapa, sí. digamos, pero cuando lee, aburre. Es que eso es lo malo del lenguaje, ¿no? Es que es una materia muy, muy teórica más que práctica, ¿no? Eso es lo malo. Pero ustedes sabían, no me acuerdo si les digo a ustedes, pero sabían que el lenguaje, al igual que cálculo, es una materia de lógica. Sí, no, dijo. Entonces, por eso, digamos. Ya, pero lo malo es que no hay mucha práctica, ¿no? No hay mucha práctica en la parte de... Lenguaje es hacerlo didáctico, un poco didáctico para que los alumnos se vean. Porque una profesora en mi colegio enseñaba súper bien lenguaje. La verdad es que sí se lo entendía, pero eso es lo malo del lenguaje, que es un poco complicado de enseñar. Pero de ahí lo intentamos nomás a la ¿Qué? 80 páginas, dice, de diapositiva. No, era Es que parecía que sacaba los PDFs de Google y aparentemente a eso se guiaba, inclusive las diapositivas. Sí. Solo leía. ¿Y qué tal Como, No, su... su punto de como vista. 4 datas sacó en una clase, creo. Sí, Debería enseñar derecho, porque la profesora la Lince es abogada. puede ser. Debe ser. Yo la verdad no los conozco los otros profesores, solo al de química lo conozco. Al de química lo conozco. Él ha sido su hermano de él ha sido mi compañero de la universidad. Es lo máximo en química. De química es muy bueno explicando. Pero él es joven todavía, debe tener pero menos de 30 de tener. Sí, por ahí nomás está. Usted tiene más de 30 años. No, igual, menos de 30. Sí, parezco viejo. O ya hablo Pero con de eso. ¿Y te parece? ¿Cuántos años tiene? No, el ingeniero de química explica súper bien. Sí. No, está Sí. bien, Sí, digamos. bien Por su lo clase. general, claro, él es mucho menor que yo todavía, ¿no? Si su hermano era mi compañero, como les digo. ¿Cuántos años tendrá? ¿25? 25 de tener 24, tal vez tiene, no sé. Yo tengo un poquito más. ¿Ya? Bueno, chicos, No era lo hemos solamente visto hasta ahorita. para Se enseña despertarlo. bien, ingeniero. Solamente una charlita para despertarlo. Ah, no prende su cámara, ¿eh? No, ¿Va? Ah, yo pensé que encendía su cámara. ¿La de No, lenguaje no enciende su vemos. cámara? Sí. Sí. Entonces no debería encender mi cámara, ¿no? Yo también. Me acuerdo que las primeras clases que se pasaban ¿cómo se dice? De esas clases virtuales, ¿no? Así. Yo me acuerdo que sabía ver en el Facebook las cosas que algunos estudiantes hacían, ¿no? Porque no estaban acostumbrados con el tema de las clases virtuales. No, a mí igual me ha pasado, incluso ¿no? Tenía varios alumnos que algunos se dormían. Algunos de ustedes, yo les apuesto que están echados en su cama ahorita, ¿no? Y eso es lo que pasa. Me acuerdo que había un alumno que se había olvidado su micrófono encendido, estaba roncando, es roncaba fuerte. No, o sea, bueno, ustedes saben, ¿no? Que los hombres no roncamos, rugimos, ¿no? Cuando dormimos es para cuidarlo.
los que están casados, ¿no? Para cuidar a sus esposas, los que tienen sus hijos, para cuidar a sus hijos, por eso los hombres. Bueno, jóvenes, entonces en esta ocasión vamos a continuar ya. Ya hemos hablado un ratito para que se despierten, para que se les pase el sueño un ratito. Ya, en este caso ahora vamos a ver lo que ustedes ya han visto en el colegio, me imagino que es la ley de seno y luego la ley de coseno, ¿sí? La ley de seno no hay mucho donde perderse. La ley de seno, jóvenes, se puede utilizar para vectores no concurrentes y para vectores concurrentes. Por lo general, la ley de seno, chicos, se utiliza simplemente cuando tenemos un triángulo, ¿no es así? Entonces, en este caso yo lo voy a dibujar. Fíjense, vamos a dibujar un pequeño triángulo. Ahí tenemos el primer vector. Lo llamaremos el vector A. ¿Está bien? De esta manera. Y de esta forma vamos a dibujar el vector B. Van a disculpar la bulla porque están trabajando abajo. Ya, tengo unos inquilinos que están sacando su aire acondicionado. Este sería el inciso B. Va. El vector B. Y en este caso tendríamos nosotros el vector C. ¿No es así? O si quieren la resultante, no va a haber problema. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, entonces, en este caso, chicos, nosotros vamos a anotar la ecuación de la ley de seno, la ecuación general, ¿no es así? Aparte de esto, me falta anotar o ubicar los ángulos. A este le voy a llamar el ángulo alfa, a este le vamos a llamar el ángulo beta, y a este le vamos a llamar el ángulo theta. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ahora sí vamos a aplicar la ley de seno, ¿sí? La ley de seno, jóvenes, teóricamente, bueno, aparte de la teoría, las ecuaciones por lo general siempre salen de la teoría. La teoría me dice que la ley de seno siempre va a ser, el vector va a ser directamente proporcional e inversamente proporcional al seno del ángulo opuesto, ¿ya? Entonces, cada vector va a ser igual o va a ser inversamente proporcional al ángulo al seno del ángulo opuesto, ¿no es así? En este caso, por ejemplo, ¿cómo sería eso? Yo voy a dibujar o voy a anotar la ecuación de la siguiente manera, fíjense, voy a anotar primero el vector A, y esto va a ser inversamente proporcional, o sea, dividido, porque eso es lo que significa inversamente proporcional, dividido al seno del ángulo opuesto. A ver, seno, ¿ya? En este caso, ¿cuál es el ángulo que se encuentra opuesto al vector A? O sea, al frente. Eso significa opuesto, ¿no? Al frente. ¿Cuál sería el ángulo que está al frente del vector A? ¿Sería tita, Tita, beta Alfa. o alfa? alfa. Alfa, ¿no es así? Entonces, el vector, el ángulo alfa es el único que se encuentra que es opuesto al vector A, porque el tita es adyacente, o sea, que se encuentra al lado. Beta también es adyacente al vector A. Entonces, aquí, jóvenes, vamos a colocar alfa. Ya, luego, eso va a ser igual al vector B, dividido entre el seno del ángulo opuesto. ¿Cuál sería el ángulo opuesto? Beta. En este caso es beta, ¿no es así? Ya, en este caso vamos a beta. Y esto va a ser igual, jóvenes, a la resultante. En este caso, la resultante va a ser igual dividido entre el seno del ángulo opuesto. Y en este caso, el ángulo opuesto sería tita, ¿no es así? Ahí está, jóvenes. De esta manera es como nosotros tenemos que aplicar lo que es la ley de seno. ¿Ya? De esa manera vamos a aplicar nosotros lo que es la ley de seno. ¿Está bien? Y ahora nosotros vamos a aplicar lo que es la ley de coseno. Y por lo general, jóvenes, la ley de coseno se utiliza cuando tenemos también triángulos, así como este caso, o cuando tenemos más que todo para el paralelogramo. ¿Sí? Esta gráfica de aquí me la voy a copiar de nuevo. Y creo que no puedo ver. Si no, no voy a poder. Denme un segundito a ver. Aquí lo voy a copiar porque la voy a necesitar esa gráfica. Solamente le tardo un segundito. Un cachito. Un poquillo. Si no me equivoco, el profesor de química creo que es ingeniero químico, para empezar. ¿Les dijo eso? Sí, nos dijo.
¿Y saben qué? Ya que me acuerdo, yo tengo un compañero, cuando yo terminé, me acuerdo, mi carrera, ingeniería petrolera, no había mucho trabajo. Bueno, en realidad hasta ahorita no hay mucho trabajo, ¿no? Para el área de petrolera. Pero varios de mis compañeros, varios de mis colegas, bueno, dejaron de trabajar un tiempo para terminar, hacer otra carrera. Por ejemplo, tenía varios amigos que hicieron la carrera de ingeniería química, ¿ya? Y mi compañero tenía un amigo que era bastante bueno estudiando, era un excelente estudiante, ¿ya? Era uno de los mejores de mi carrera. Y una vez él me comentó un segundito. Una vez él me había comentado que la carrera de química era la carrera que más cálculo, sí, en la carrera que más cálculo se lleva. Y él me decía así, no, de forma irónica, o sea, siendo la carrera de ingeniería química, yo creí que se llevaría mucho más, más química que cálculo. Pero me dijo que era donde más había llevado cálculo, porque dice que llevaba todo tipo de ecuaciones diferenciales en cada materia que llevaba, sí o sí era cálculo diferencial. Así que para los que van a estudiar ingeniería química, creo que van a llevar harto cálculo en ingeniería química. ¿No les dijo algo al respecto, su profesor de química? Ay, no quiere cargar esto ahora. A mí cuando fui a la Gabriel a preguntar sobre mi carrera de ingeniería de control de proceso, me dijeron que se llevaba más química que en ingeniería química, que ahí en Sí, esta carrera no se llevaba mucha química. sí, control de procesos. Yo también les cuento que estudié control de procesos. Aparte de estudiar ingeniería petrolera, estudié ingeniería de control de procesos, pero me faltan, por el tema del trabajo, no he podido terminarla por completo. Me faltan unas 5 materias nada más para acabar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se hizo así esto? ¿Se nota o no se nota? No se nota mucho, ¿no? Sí, en control de procesos he visto que se lleva harta química. Y es una buena carrera, no hay muchos estudiantes, pero les cuento que hay harto trabajo, hartísimo trabajo. Por eso tenemos que todo decidir. ¿Y ahora qué fue lo que pasó aquí? A ver, denme un segundo. Yo en mi tablet lo veo con de color de fondo negro, pero aquí no se ve de fondo negro, ¿no? Vamos a cerrar. Vamos a volver a entrar. Los que van a estudiar electromecánica, electrónica y... ¿Qué más hay? Pues, electromecánica, electrónica, mecánica. Los que van a estudiar esa carrera jóvenes, escuchen, llevan harta física. Hartísima física. Es más, la mayoría de los auxiliares que he visto cuando yo trabajaba como auxiliar en la universidad, la mayoría de los auxiliares son de física, la mayoría de los auxiliares de física eran de ingeniería de electromecánica. Son ya, bueno, de ingeniería electromecánica y los de petrolera, ¿no? Son raros los que son auxiliares en física de la carrera de química, por ejemplo, de control de procesos también. No había mucho. Habían industriales petroleros y electromecánicos. Civiles, unos cuantitos, pero no había muchos. No sé por qué eso, pues la mayoría que siempre aprobaba para el examen de auxiliares eran los de electromecánica y los de petrolero. Y después los de industriales. Ya, ahí está. Y me olvidé otra vez la gráfica, ¿no? A ver. Aquí lo vamos a poner. Ahora, pasamos aquí. No, chicos, no alcanza el espacio para la presentación. Bueno, jóvenes, entonces seguimos en la parte de la ley de coseno. Ahora, la ley de coseno, jóvenes, fíjense, este gráfico que acabo de yo de copiar es el gráfico del método del paralelogramo. Entonces, ¿sí? En el método del paralelogramo, jóvenes, ya les había explicado, ya, entonces, ¿sí? Que en este caso nosotros teníamos
Ya, perdón, les vuelvo a explicar. La ley de coseno, jóvenes, se utiliza para la suma de dos vectores igual. ¿Está bien? En este caso, para la suma de dos vectores, obviamente que no sean perpendiculares, porque si son perpendiculares, yo tengo que usar el teorema de Pitágoras. ¿No es así? Entonces, la ley de cosenos y el método del paralelogramo al mismo tiempo, los dos juntos, se utilizan para vectores que tengan ángulos diferentes de 0, de 90 y de 180 grados. ¿Está bien? Esos ángulos no pueden ser 90 grados. ¿Por qué no 90? Porque son perpendiculares, y para eso ya uso el teorema de Pitágoras. Y si los dos vectores, el vector F1 y el vector F2, tienen un ángulo de 180 grados, eso quiere decir, jóvenes, que serían deslizantes. ¿No es así? Estarían sobre la misma línea, ¿ya? Entonces, para eso yo ocuparía el método de sumas algebraicas. Entonces, los ángulos tienen que ser diferentes de 0, de 90 y de 180 grados. ¿Está bien? Aquí lo vamos a colocar. A ver, un segundito. Ya. Voy a colocar que el ángulo θ tiene que ser diferente de 0 grados, ¿no es así? Diferente de 90 grados y diferente de 180 grados. ¿Está bien? Ahora, dentro de esa gráfica que nosotros podemos observar del método del paralelogramo, ¿cuál sería el ángulo θ? Bueno, el ángulo θ, jóvenes, siempre va a ser ese ángulo que separa a los dos vectores principales. ¿Cuáles son los vectores principales? Obviamente que el vector 1 y el vector 2. Porque este vector de color verde simplemente es el resultante, que es el producto de la suma de esos dos vectores, ¿no es así? Ahora, fíjense, ¿cuál sería el ángulo θ entonces? El ángulo que hay entre F1 y F2. Pero fíjense, da la casualidad que cuando ustedes quieren dibujar el paralelogramo, y para dibujar el paralelogramo lo único que tienen que hacer es complementar este reflejo, y este es el reflejo del vector F1. Y esta parte superior es el reflejo del vector F2. Es lo mismo que se hacía aquí, pero como estos son perpendiculares, no me forma un paralelogramo, me forma un rectángulo. En cambio aquí, como los ángulos, como los vectores no son perpendiculares, lo que me forma, jóvenes, es un paralelogramo. ¿Está bien? Entonces, al dibujar esos dos reflejos, fíjense, este punto de aquícito, contada la manito, ese punto de ahí, jóvenes, que lo estoy resaltando ahorita, no sé si se nota, ahí está. Creo que era mejor con negro, porque ese es rojo. Ya. Este punto de aquí, jóvenes, el que estoy volviendo a remarcar, ahí está, ya va a aparecer, ahí está. Este punto de aquí, chicos, es exactamente el mismo punto que tenemos aquí. Fíjense, es el mismo punto que tenemos aquí. Porque a partir de este punto sale el vector F1 y sale el vector F2. Lo mismo pasa aquí. A partir de este punto sale el vector F1 y también sale el vector F2. Por lo tanto, para que no lo carguemos de dibujos, ¿no es así? Entonces, aquí afuera yo voy a colocar que este es el ángulo θ. Porque fíjense, este de aquí es el vector F2 y obviamente este de aquí es el vector F1. ¿No es así? Entonces, el ángulo que separa a los dos vectores tiene que ser θ, que tiene que ser diferente de 0, de 90, de 180 grados. Si el ángulo es 89, sirve, se usa este método. Si el ángulo es 91 grados, también se usa este método. Si el ángulo es 179 grados, también se usa este método. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la ecuación para poder calcular, para que nosotros podamos calcular la resultante? ¿No es así? Porque el chiste de esto es poder calcular la resultante, ¿no es así? Bueno, jóvenes, fíjense entonces, aparte de tener el ángulo θ, sabemos que ese ángulo vale 34 grados, ¿no? Ese es el ejemplo que me da la gráfica. ¿Ya? Ese es el ejemplo que me da la gráfica θ. Ahora, ustedes tienen que entender que una línea recta siempre va a tener 180 grados. A ver, aquí les voy a mostrar de esta manera. Esta línea recta, jóvenes, tiene 180 grados, ¿no? Si yo lo mido desde aquí hasta aquí, tiene 180 grados. ¿Está bien? Pero fíjense en la gráfica. En la gráfica tenemos por aquí que se va el vector F1. ¿Es así? Es este, el vector F1 que se va. Y por aquí está el vector F2. ¿No es así? Y aquí está el vector F1. Fíjense entonces, jóvenes,
Si aquí yo tengo 34 grados, pues así, y nosotros sabemos que todo eso tiene que dar 180 grados, este ángulo de aquí es el complemento de este otro, ¿no es así? Por lo tanto, la suma de estos dos ángulos me tiene que dar 180 grados. Por eso es que aquí, en la gráfica que ya la hemos copiado, dice 146 grados. Ese sería su complemento, ¿ya? Ahora, de esa forma, ¿ya? Ahí lo dejemos. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo voy a ocupar la fórmula con la cual yo voy a calcular la resultante utilizando el método de la ley de coseno. En este caso, jóvenes, la resultante a través de la ley de coseno siempre va a ser igual al vector a al cuadrado más el vector al cuadrado, b al cuadrado, perdón. Aquí voy a dejar esto, aquí le voy a dejar un espacio vacío. Todo eso va a ser 2 veces el vector a por el vector b. Y como es la ley de coseno, obviamente no tiene que faltar el coseno, la función trigonométrica de coseno. ¿Ya? Y así lo vamos a dejar. Aquí se coloca raíz cuadrada. Ahí está, joven. Esa es una forma, pero ahorita falta rellenar este espacio y falta rellenar este otro espacio. Aquí voy a colocar la otra fórmula, porque son dos fórmulas que vamos a ocupar, que básicamente es la misma, fíjense. Solo tiene una leve diferencia. 2 veces a por b. Aquí va a ser coseno y lo dejamos ahí. Aquí raíz cuadrada y lo demás lo complementamos. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que rellenar en estos espacios vacíos que he dejado? Ya. Esa parte escuchen muy bien. Si ustedes, jóvenes, quieren calcular la resultante, que es el vector de color verde, ya, si ustedes quieren calcular la resultante, ¿está bien? Que es el vector de color verde, entonces, aquí, donde dice coseno, yo tengo que utilizar un ángulo, ¿no es así? Si ustedes deciden utilizar el ángulo que separa los dos vectores principales, ¿cuál es el ángulo que separa los dos vectores principales? Es θ. ¿Y cuáles son los vectores principales? El vector F1 y el vector F2, el vector 1 o el vector 2, como quieran llamarlo. Si ustedes usan ese ángulo θ, entonces yo voy a colocar ángulo θ. Denme un segundo a ver. Ahora sí. Si ustedes utilizan el ángulo que separa los dos vectores, en este espacio vacío se coloca el signo positivo. ¿Ya? Se suma. Ahí está. Pero si ustedes quieren utilizar el complemento del ángulo, nosotros sabemos que θ vale 34. Y el complemento del ángulo vale 146. Aquí dice θ de nuevo, ¿no? Eso lo vamos a borrar, ¿no? ¿Está bien? A este le vamos a poner alfa. Espera un poquito, se me bloqueó la pantalla. Ahora sí. ¿Ya? Entonces a este es alfa, ¿ya? No nos confundamos. A ver, dame un segundito. Así lo voy a borrar. Ahí está, alfa. ¿Ya? Entonces, como les dije, si ustedes utilizan ese ángulo, jóvenes, el ángulo que separa los dos vectores, entonces aquí la ecuación es positiva. Pero si ustedes utilizan el complemento del ángulo, que sería de 146, entonces nuestra ecuación queda negativa. ¿Está bien? De esa manera nosotros, jóvenes, vamos a utilizar, de esas dos formas, utilizamos la ley de coseno. Y lo curioso es que si yo utilizo esto, o esta, me sale el mismo resultado. Y ahorita lo vamos a comprobar. Imaginemos que el vector A tiene un valor de, ustedes por favor verifíquenlo, si el vector A es igual a 60 unidades y el vector B es igual a 80 unidades, ¿cuánto sería la resultante? Calcúlenlo por favor. ¿Cuánto sería el vector resultante? Ya tienen el ángulo θ, que es 34, y ya tienen el ángulo, el complemento del ángulo θ, que es 146. ¿Sí? A ver, traten de calcular los jóvenes en su calculadora. Hablando sobre calculadoras jóvenes, esta es una de las mejores calculadoras que vamos a ocupar, ¿ya? Es la más sencilla que hay, es la que por lo general las va a acompañar el resto de su vida universitaria, a menos que se tengan que comprar una calculadora programable, ¿ya?
Hay una versión de esta misma que es en color plomo, más oscuro, ¿ya? Negro y un plomito más oscuro que este, ¿está bien? Cualquiera de las dos funciona bien, sí. ¿Está bien? ¿Cuánto sería, jóvenes, el resultado? Calculen a ver. Lo que tendríamos que haber hecho simplemente lo siguiente. Aquí colocamos la resultante que es igual a 60 al cuadrado más 80 al cuadrado más 2 veces 20.0. 20.0. ¿Alguien más le salió el mismo valor? ¿Ya? Aquí coseno de... Ya, ahí está, ya. Ustedes saben que es 34. Bueno, al compañero le salió 20. ¿Qué más? Dos decimales. 0.2. 0,2. Ahí está, joven. ¿Alguien más le salió el mismo resultado? ¿O sacaron un valor diferente? Porque tienen que verificar. Sí, verifiquen los demás, por favor, porque a veces puede ser que su calculadora no esté bien programada y su calculadora esté en radianes. Entonces hay que convertir a grados. ¿Alguien calculó? 134,010 me salieron los dos, usando el ángulo, los dos ángulos. ¿Cuánto te salió? No lo escuché bien. 134,010. 134,010. Son los dos ángulos. Ya. Fíjense, ¿ve? Entonces hay un pequeño error, ¿no es así? Bueno, un error más grandecito que pequeño, ¿no? Entonces, el resultado más correcto, déjenme un segundito, voy a borrar A mí todo también esto. me salió 134, 0.01. Ya, A mí me salió 140. 134,01, ¿no? A mí también me salió 134. Tenemos un segundito a ver si calcula esto. 134,01. Ya no se preocupen, ahorita voy a calcularlo. Ya lo voy a calcular y les voy a mostrar cómo configurar su calculadora. ¿Está bien? Denme un segundito. Vamos a buscar mi calculadora. Obviamente, para que ustedes puedan observarlo, voy a buscar la calculadora que tengo yo a ver, que tengo como aplicación. Vamos a quitar nada más. Aquí era Casio. Ya, pues, un momento. No le pille la cosa. Este requisito, ¿no? Aquí está. Yo sé que ustedes no la pueden ver todavía, pero ahorita les voy a mostrar. Sí. ¿La pueden ver ahorita o no la pueden ver? No. Pueden verla, ¿no? No, dice. Ahora, No. tampoco. Ya, no se preocupen, ahorita les voy a mostrar bien. Por jóvenes, la música. Aquí está. Ahora sí lo pueden ver, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Entonces, jóvenes, su calculadora para verificar que está en grados, aquí fíjense, en esta parte superior, todas las calculadoras son así. Tiene que decir la letra D, no R, ya, ni G, tiene que decir D. En caso de que diga R o D o G, tienen que darle, a ver, denme un segundo, no me acuerdo, es Shift Mode, sí, está bien. Entonces, lo que tienen que hacer, jóvenes, ya, es darle, si su calculadora está en R o en G, ya, si su calculadora está en R o G, le tiene que dar aquí en este botón que dice Shift, le doy ahí, y luego le doy en Mode. Y aquí tenemos varias opciones, fíjense. ¿Ya? La opción principal en la que tiene que estar es en grados, el número 3. ¿Sí? Luego está en radianes, o a veces está en graph, o a veces está en fix. ¿Sí? Entonces, si su calculadora está en radianes o en graph, les va a salir diferentes resultados de lo que tenemos que calcular. Por eso aquí tienen que darle en la opción número 3. Le doy
Selecciono el número 3 para que esté en grados. A ver, seleccionamos el 3, ahí está ya. Ahora lo único que tengo que hacer es calcularlo, ¿no? Ahí está un poco lento esto. Ahí está. Vamos a colocar 60. A ver, ahí está. 60 al cuadrado. Es así. Más 80 al cuadrado. Más, fíjense, 2 por 80 por 60 y por el coseno de 34 grados, ¿no? ¿Ya? Y le damos igual. Ahí está. El resultado correcto, jóvenes, es 134,01. ¿Ya? Si nosotros usamos el otro método, ¿sí? A ver. Un segundito. Ya lo vamos a empezar a anotar de nuevo. Fíjense entonces, anotamos 60 al cuadrado más 80 al cuadrado. ¿Sí? Ahora menos sería, ¿sí? Menos 2 veces por 80 por 60. Necesito todo esto por el coseno, en este caso de 146, ¿no? Sí, 146 grados. Le damos igual y tiene que salir exactamente lo mismo. No puede salir diferente. ¿Sí? Entonces, jóvenes, aquí ya les acabo de demostrar con la calculadora, ¿ya? Que tiene que salir exactamente lo mismo. ¿Sí? En ambos casos tiene que salir lo mismo, jóvenes. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Cuánto le salió, ingeniero? 134,01. 134,01. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces de esta manera es como teníamos que haberlo calculado. Una consulta, ¿ya preguntaron ustedes si el examen es con calculadora o es sin calculadora nomás? ¿No lo han consultado en el grupo? No, no hemos preguntado. ¿Nel? Ya. Bueno, Si no me pues, equivoco, Yo sepa. un ingeniero dijo que había la posibilidad de que entremos con calculadora. sí, por eso yo les dije, ¿eh? La anterior, los últimos dos, bueno, los primeros dos CUP y los últimos, obviamente, que fueron con calculadora el examen. Por eso yo les dije, es probable que sea con calculadora. ¿Ya? Pero de todos modos ya vamos a ir averiguando a medida que vaya pasando las clases, porque vectores ya creo que ya vamos a acabar. Digamos, solamente esto y nada más. Y hacemos esos ejercicios y ahí terminaríamos con vectores. ¿Está bien? Bueno, entonces, jóvenes, hacemos este poquito más de teoría, aunque no es tan teórico ya esta parte, porque fíjense, ahora voy a utilizar yo el método, la multiplicación de vectores, ¿no es así? Porque en vectores ya les dije, hay suma, hay resta y hay multiplicación de vectores. ¿Está bien? Ahora, yo les dije siempre, en casi todas las operaciones de vectores, como resultado me tiene que dar otro vector, pero hay una de los métodos que ocupamos nosotros de operaciones con vectores que no me da como resultado otro vector, y ese es el producto escalar. ¿Sí? Este de aquí es el producto escalar, el único lugar donde ustedes no van a tener como resultado otro vector. ¿Ya? Entonces vemos el primer método de la multiplicación de vectores. El primer método es el más sencillo, multiplicación por un escalar. ¿Qué significa eso? Eso significa lo siguiente, jóvenes. Esperemos que nos dé el espacio. ¿Ya? Fíjense, en la multiplicación de vectores por un escalar, eso quiere decir que yo tengo que multiplicar un número por un vector. ¿Ya? Imaginemos que tenemos estos dos vectores. Aquí lo voy a anotar en un segundito. Ahí está. Tengo el vector A, que vale, qué sé yo, voy a escribir este vector con 3 componentes, ¿está bien? Ya. Vector A, que va a ser igual a 3x menos 2 veces y más 6 veces z. Y luego el vector B, que va a ser igual a 6 veces x menos 4 veces y más z, o sea, un z, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si la pregunta me pide que yo calcule el valor, el vector resultante? Pero me va a dar una condición. Me dice que calcule el vector resultante de 4 veces el vector B menos 2 veces el vector A. ¿Ya? Entonces, esto es la multiplicación de un vector por un escalar.
El 4, jóvenes, es el escalar y obviamente el b es el vector. Entonces estoy multiplicando este escalar por este vector. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Tenemos este escalar de aquí que se multiplica con este vector. Por eso yo les dije al principio, no sé si se acuerdan, tenemos magnitudes escalares y tenemos escalares. Las magnitudes escalares, jóvenes, ya han visto cuáles son. Siempre es un número, pero ese número está acompañado de una unidad física, ¿no es así? Ya sea metro, kilogramo, segundo, grados centígrados, newton, lo que quieran. Newton es vectorial, ¿no? ¿Ya? Pero los escalares no, solamente son números, no tienen unidades, solamente son números, ¿está bien? Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que yo tendría que hacer en este caso? Obviamente, la resultante para este caso tendría que ser de la siguiente manera. Aquí coloco 4, paréntesis, las componentes del vector b, que sería 6x menos 4y más z, ¿no es así? Aquí sería menos 2 veces, ahora el vector a, que sería 3x, ¿ya? Un segundito. 3x menos 2y más 6 veces z. ¿No es así? De esa manera, joven. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo único que hace el escalar simplemente entra a multiplicar dentro del paréntesis, nada más. Es sumamente sencillo la multiplicación de un vector por un escalar. 6 por 4, 6x por 4 me va a quedar 24x. ¿No es así? Menos 4 por 4y me va a quedar 16. menos 16y. Exacto. El siguiente, ¿cuánto sería? A ver. 4z positivo. Aquí es donde se va a complicar. ¿Sí? Este menos por este más me queda menos. Menos ¿No es así? 6x. Menos 6x. Ya, ahora el siguiente, ¿cuánto sería? 4y. Más Menos 4y. Más 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 4y. 4y. Aunque ustedes no 4y. crean, jóvenes, yo sé que ahorita están todos tranquilitos, no tienen la presión de que toman un examen, aunque ustedes no crean, en un examen yo he visto varias veces que este signo, a muchos, por hacerlo rápido, multiplican por el primero y luego se olvidan multiplicar por el segundo y por el tercero. Ya lo he visto en varias oportunidades, ¿sí? Tal vez sean por los nervios, ¿no es así? O muchos otros factores, ¿está bien? Aquí va a ser 12C. Menos 12. ¿No es así? Bueno, hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obviamente, lo que son términos semejantes se suman o se restan. 24x menos 6x, ¿cuánto sería? 18x. 18x. 18. Correcto, joven. Sería 18x. 18x. Menos, o no sé más. Ahora tenemos que sumar las componentes de y. Menos 16y más 4y, ¿cuánto sería? Menos 2. Menos 12y. 12. Muy bien. Y en z, ¿qué me quedaría? 4z menos 12z. 8. Menos 8. Menos 8z. Menos 8z. Menos 8z, ¿no es así? Ahora, es muy importante, jóvenes, que ustedes lean muy bien la pregunta y se ayuden con el copy que tienen, porque ustedes van a tener un copy dentro del examen y el copy son las opciones que les van a dar, ¿no es así? Entonces, aquí solamente estoy calculando la resultante, pero ¿qué pasaría si me pide que calcule el módulo de la resultante de este vector? Entonces, ¿cómo ya les dije que se tiene que calcular el módulo de un vector? ¿Cómo se calcula el módulo de un vector? Entonces, por favor, no se olviden, el módulo de un vector siempre lo van a calcular con Pitágoras, aunque tenga un vector con 3 coordenadas. ¿Está bien? Aunque tenga un vector con 3 coordenadas, siempre yo voy a ocupar el teorema de Pitágoras. Entonces aquí va a ser 18 al cuadrado más, entre paréntesis, se coloca el menos 12 elevado al cuadrado más, entre paréntesis, coloco el menos 8 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería, jóvenes, el módulo del vector resultante?
¿Cuánto sería, jóvenes? 23. Perdón, sí, estaba queriendo silenciar todo, que silencié. ¿Cuánto sale? 23,06. A mí me salió raíz cuadrada de 29 con raíz cuadrada y sale 10.7. 10.7. Sí. A mí 23,07. Ya. 23. A mí me salió 22.6. 23. Varios resultados A diferentes. mí me salió Entonces, 23,06. parece que el 2306 es el que más se repite, porque ya varios lo dijeron. 23,06. 23,06. Ujú. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que pasa? Por eso yo les dije, es muy importante que ustedes utilicen el paréntesis. Si es necesario, este negativo no lo coloquen en la calculadora, solamente aquí, digamos, ¿no? En su desarrollo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes cuando ponen paréntesis, jóvenes, este negativo elevado al cuadrado se hace positivo. Este negativo elevado al cuadrado también se hace positivo. Entonces, en realidad, básicamente, todos estos van a ser 18 al cuadrado, 12 al cuadrado y 8 al cuadrado. O sea, todos se van a sumar. ¿Ya? ¿Por qué no se usa signos negativos dentro de la ley dentro del teorema de Pitágoras? Porque imagínense que este 18 al cuadrado negativo y este otro 8 negativo al cuadrado sumados negativamente sean mayor que este 18 al cuadrado, entonces voy a tener raíz cuadrada de negativo y nosotros sabemos que no existe la raíz cuadrada de negativo. Por lo tanto, dentro de estas raíces jóvenes, en ninguna parte tiene que haber una resta. Todo se tiene que sumar. 18 al cuadrado más 12 al cuadrado más 8 al cuadrado, ¿ya? Entonces me imagino que debe salir en 23,06, pero yo lo voy a verificar ahorita. A ver. Ese sale 23,06. Ya. Sí, 23,06. Sí, eso sale. Ya. 23,06. O como veo ahí en el chat, 23,065. Está bien. ¿Sí? Entonces, jóvenes, simplemente eso sería lo que es la multiplicación por un escalar de vector. ¿Está bien? Ahora vamos a ver lo que es el producto escalar. También obviamente lo vamos a hacer con un ejemplo, porque así se entiende un poquito mejor. ¿Ya? El producto escalar, jóvenes, ya les dije que es en el único lugar, fíjense aquí, ¿no? En la multiplicación de un vector por un escalar, jóvenes, que me dio como resultado otro vector, ¿no? Que es el vector resultante, y tiene tres componentes, en X, en Y y en Z. Pero ¿qué pasa con el producto escalar? En el producto escalar, jóvenes, lo podemos calcular de dos formas, pero siempre, aunque no importa qué forma utilicemos para calcular el producto escalar, siempre nos va a salir solamente un número, ni siquiera nos va a salir con unidades. ¿Está bien? Entonces tenemos las dos formas, que una de ellas es por definición, ¿sí? Es la ecuación por definición que ya se tiene sobre el producto escalar. Y la ecuación simplemente es la siguiente, fíjense. A por B. El producto escalar, jóvenes, se representa por un punto, ¿sí? Por un punto. Y el producto, por eso se llama producto escalar o producto punto. En cambio, el producto vectorial se representa con una X. Por eso se llama producto vectorial o producto cruz, incluso se le llama al producto vectorial. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el vector A por el vector B, que es igual al módulo de A por el módulo de B. Todo esto por el coseno de θ. ¿Sí? ¿Cómo se calcularía el módulo de A, jóvenes? Si tuviéramos los valores de A, ¿cómo calcularíamos nosotros el módulo de A? Llevándolo a raíz. Haciendo el teorema de Pitágoras. Mediante el teorema de Exacto, Pitágoras. mediante el teorema de Pitágoras, ¿no es así? Igual pasa lo mismo con el módulo de B, utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Está bien? Bueno, esa sería la forma, jóvenes, para calcular el producto escalar. Ya. Ahora, obviamente el producto escalar tiene sus condiciones. ¿Cuáles son sus condiciones? Fíjense. Si el vector A y el vector B, el vector A y el vector B son perpendiculares, este símbolo, jóvenes, significa que son perpendiculares. Por si acaso, es para abreviar nada más, ¿ya? Si el vector A, no puse signo. Ahora sí.
si el vector A, o sea, si A y B son perpendiculares, jóvenes, ¿qué quiere decir que sean perpendiculares? Que el ángulo que los separa es igual a 90 grados. Eso significa que sean perpendiculares, ¿está bien? Ya. Si los dos vectores son perpendiculares, entonces eso quiere decir que tienen un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, jóvenes, en este caso el producto escalar, ¿a cuánto sería igual? ¿Alguien sabe? 0. 0. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 grados es 0. Y no me importa si el módulo de A o el módulo de B sea 1.000.000, 0, todo un número multiplicado por 0 sigue siendo 0. ¿Es así? Esa es una de las condiciones que tiene. Otra condición sería si el vector A y B son paralelos, esto significa que son paralelos, jóvenes. Ese símbolo, ¿ya? Entonces, eso quiere decir, jóvenes, cuando son paralelos, tienen un ángulo igual a 0 grados o igual a 180 grados, ¿ya? Pero aquí vamos a colocarle 0 grados. En caso de que tenga 0 grados, jóvenes, el producto escalar en este caso es igual al módulo de A y es igual al módulo de B, porque si yo coloco aquí coseno de 0, el coseno de 0, si colocan ustedes en su calculadora, es igual a 1, ¿no es así? Entonces, si yo ya sé que los dos vectores son paralelos, ¿para qué voy a colocar el coseno si yo ya sé que es igual a 1 el coseno de 0? ¿No es así? A ese se le considera, jóvenes, el máximo valor, ¿ya? Ese sería el máximo valor del producto escalar. Es el máximo valor que ustedes pueden calcular del producto escalar. ¿Está bien? Luego tenemos otro método. Como no me va a alcanzar el espacio, voy a escribirlo en toda esta parte de aquí, ¿ya? Y todo lo que esté por debajo de aquí, voy a escribir solo producto vectorial. Luego tenemos otro método. El otro método para calcular el producto vectorial, perdón, el producto escalar, sería por sus componentes. Lo mismo tenemos en producto vectorial, se calcula por sus componentes y por definición también. Bueno, ahí está, por medio de sus componentes. ¿Cómo se calcula por medio de sus componentes? Eso sí o sí les voy a explicar con un ejemplo, ¿ya? Y el ejemplo ya lo tengo aquí. Tengo el vector A y tengo el vector B. ¿Sí? Entonces voy a colocar aquí vector A, que va a ser igual a 3x. Esperen un segundo que se bloqueó esta cosa. Está lento el internet. No, es mi tablet. Aquí es 3x. Bueno, el internet también está mal. ¿Ya? 3x. Seguro el satélite que para acá está igual festejando el feriado. Aquí es 6z, ¿no? Y nosotros pasando clase. Aquí está el vector b, que sería 6x, ¿sí? Menos 4y y más 0. Entonces, jóvenes, ¿cómo se calcula el producto escalar por medio de sus componentes? Ese es el método más sencillo, jóvenes. ¿Sí? Es el método más sencillo. El método para calcular el producto escalar por medio de sus componentes. Lo único que tienen que hacer es lo siguiente. El producto escalar que se representa por el punto sería A por B va a ser igual a ¿cuánto? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Como se llama producto escalar, lo único que tienen que hacer es agarrar cada uno de sus números, o sea, sus escalares, que acompañan a las componentes, y multiplicarlas. 3 por 6, ¿cuánto sería? Voy a colocar ahí. 18x. Vamos a hacerlo paso por paso. 18. ¿Ya? Aquí sería menos 2, ¿no es así? Por menos 4. Vamos a hacer pasito a pasito ya, como dice Luis Fonsi. Y aquí sería 6 por 1, ¿no es así? Ahora sí, colocamos los resultados. En este caso tendríamos primero 18 positivo, luego tendríamos más 8, y en el último tendríamos más 6, ¿no es así? Esto me indicaría, jóvenes, que el producto escalar sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sería? 32. 32. Y aquí ya no se le coloca ni unidades ni nada. Solo es 32. Solamente es un número. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, de esa manera, chicos, dígame.
¿Y qué pasa con la variable? Por eso les digo, como se llama este producto escalar, solamente se toman en cuenta los escalares que le acompañan a cada una de sus componentes. Ya no tomen en cuenta la componente X, ni la componente Y, ni la componente Z. Si aquí fueran versores, sería I, J y K, ¿no? Entonces solamente se toma en cuenta el escalar que acompaña a cada una de sus componentes. Y solo multiplico sus escalares. 3 por 6, 2 por 2, 2 por 4 y 6 por 1. Nada, solo sus escalares. ¿Ya? Por eso es que aquí me queda. Y aquí ya nos anota 6 por 8, 18x. Ya no se anota aquí 8y ni 6z, porque solamente estoy tomando en cuenta, les estoy robando a estos vectores sus escalares, nada más, sus valores numéricos, nada más. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga dudas aquí? Inge, una pregunta. ¿Qué dijo que se llamaba el palito que está ahí al ladito que dice si A y B y hay un palito como una I? Ah, ya. Paralelo. Sí, Perpendicular. ya. Esto es Perpendicular. perpendicular El y de esto abajo es es paralelo. paralelo. Sí, perpendicular Ok, y el de paralelo. arriba es perpendicular. Ya, gracias, Inge. De nada. Bueno, jóvenes, entonces de esa forma. Eso es lo que teníamos que haber hecho para poder resolver ese ejercicio. Ahora, agregándolo a esto, denme un segundo más, voy a borrar ese resultado porque lo que quiero es espacio. ¿Ya? Lo que quiero es espacio. 32 no salió 9. Aquí sí te lo voy a anotar. A ver, me voy a mezquinar el espacio que tengo. Porque, ¿qué pasaría si en la pregunta también me dice calcular el ángulo? ¿Qué pasaría si me dice que calcule el ángulo? Bueno, yo ya puedo calcular el ángulo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el producto escalar. Tengo el producto, puedo calcular el módulo de A y puedo calcular el módulo de B, pero no tengo el ángulo, ¿no? No es así, porque ustedes pueden utilizar las dos ecuaciones al mismo tiempo. Se complementan, ¿está bien? Entonces, lo primero que tendría que hacer, jóvenes, para calcular el ángulo, necesito el módulo de A y el módulo de B. Aquí sí lo vamos a calcular. Entonces, eso quiere decir que el módulo de A, ¿ya? Solamente me pediría calcular el ángulo en caso de que su examen sea con calculadora, porque si es sin calculadora, entonces no van a poder calcularlo todo, ¿sí? ¿Ya? Módulo de A, calculamos. Por eso les estoy enseñando para cualquiera de los eventos que se puedan presentar, ¿sí? Entonces el módulo de A sería, aquí 3 al cuadrado, más, entre paréntesis, 2 al cuadrado, y más 6z. ¿Cuánto sería, jóvenes, el módulo de A? Calculen. Y aquí voy a calcular yo el módulo de B, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, más, entre paréntesis, 4 al cuadrado, menos 4 al cuadrado, y más 1 al cuadrado. ¿Cuánto sería el primero? A ver. 9 más 4. Sí, El primero de el primero es 7. 7. 7. Exactos. Sí. 7 unidades. El segundo me salió 7.5. 7.28. 2,8. Listo. Bueno, jóvenes, entonces, de esta ecuación yo tendría que despejar θ, ¿no es así? Entonces, lo primero que vamos a hacer para poder despejar θ es lo siguiente. Directamente de aquí, ¿no? El módulo de A y el módulo de B están multiplicando al coseno, por lo tanto, esos dos pasan al otro lado a dividir. Por lo tanto, aquí yo tendría A por B dividido entre el módulo de A por el módulo de B, y esto va a ser igual al coseno de θ. ¿No es así? Entonces le doy la vuelta a la ecuación, porque yo quiero despejar θ. Entonces el coseno pasa al otro lado a dividir, o cómo pasa el coseno al otro lado. No se olviden que es una función trigonométrica. Pasa con coseno negativo. Exacto, pasa como arco coseno o como coseno elevado a la menos 1. Entonces sería arco coseno elevado a la menos 1 de el módulo de A por el módulo de B, y aquí en la parte superior tenemos el producto escalar. Por lo tanto, jóvenes, simplemente lo único que tenemos que hacer es reemplazar, ¿no? Ya, aquí tendríamos coseno elevado a menos 1. Y aquí tendríamos 7 en la parte de abajo por 7,28.
Y en la parte de arriba tenemos 32. Y de esta forma, jóvenes, nosotros hemos calculado el ángulo θ, ¿no es así? ¿Cuánto sería el ángulo θ? 51,0, 51,10. Y ahí está, jóvenes. De esta manera es como se tenía que haber resuelto simplemente este ejercicio, ¿no? Ya. Luego vamos a tener lo que es el producto vectorial. Yo dejo ahorita ver. Hasta aquí era nuestra clase. Bien. Vamos a las 9:45. Hasta las 9. Ah. Pues hasta las 10. Ya hasta las Ya 10. hasta las me dieron Así hasta las 10. hasta las 10, ¿eh? A la 10. Tenemos 20 minutos más. Pero la terminamos nomás, peor. Ah, esta es hasta las 10. Ah, bien, está bien. Ni siquiera hasta las 45 ya. Continuamos entonces. Luego, jóvenes, tenemos el producto vectorial. ¿Es así? Ya, yo creo que hoy día acabamos esto y los ejercicios igual lo podemos hacer en la siguiente clase. Y una vez que terminemos los ejercicios ya podemos hacer lo que es estática, ¿no? Pero antes de hacer estática ya les dije que tengo que terminar lo que es la introducción a la física, ¿no? Con teoría de errores y algunos ejercicios de unidades, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Acabemos entonces una vez el producto vectorial. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en la parte del producto vectorial? El producto vectorial, jóvenes, también se calcula de esas dos formas. Bueno, no son los mismos métodos, pero sí podemos calcularlo por definición y sí podemos calcularlo por medio de sus componentes. ¿Ya? Pero por definición, su ecuación es ligeramente diferente. Ahí está, definición. En este caso, jóvenes, el producto vectorial se representa con una X, ¿ya? Lo malo del examen del CUP o del PCA es que no se puede colocar esta X, ya no la colocan, ¿sí? A veces le colocan la X o a veces le colocan el asterisco, ¿ya? Así que ahí, por si acaso, van a tener en cuenta eso. ¿Ya? Entonces eso va a ser igual, joven. No escuché. Le ponen el, le ponen el asterisco, digamos, ¿no? O sea, aquí en la parte superior lo voy a dibujar. Le pondrían así, digamos. Ingeniero, ¿el examen va a ser en cuaderno, así, en la facultad o directo en la computadora va a ser? Directo en la computadora. Marcar las Bueno, ustedes se tienen que llevar su hojita y marcar solamente la respuesta correcta. No tienen que entregar nada. Ni una hoja, nada. Ya en un segundo se movió la pizarra, no sé dónde se movió. ¿Y la nota nos lo dan ahí mismo o después Claro. de cuántos días nos lo dan? ¿Se acuerdan que el otro día, ayer vimos el simulador? ¿Vimos, no ve? El simulador ayer, Sí. ¿ustedes? Se fijaron que al final salía la nota, ¿no ve? Nos decía que le habíamos achuntado a 9 preguntas de 10, ¿no ve? Lo mismo pasa con el examen del CUP o del PSA. Les va a salir cuántas respuestas correctas tienen, ¿ya? Y el chiste es que ustedes tienen que saber cuánto vale cada nota. Ahorita les voy a explicar. Acabemos esto y les enseño cómo sacar su nota. Porque no les va a salir aprobado, digamos, ¿no? Ya estás dentro. No, no les sale de esa forma. Solamente les sale cuántas preguntas correctas tiene y cuántas incorrectas tiene. ¿Ya? Denme un segundito, a ver, vamos a acabar esto por medio de su componente. Bueno, por definición, la leve diferencia es la función trigonométrica, jóvenes. Fíjense, es por seno. Después la base es básicamente la misma, ¿no? ¿Sí? En este caso, pero también tiene sus condiciones, ¿no? Si A y B, ya, si A y B son perpendiculares, eso quiere decir que que el ángulo θ es igual a 90 grados, ¿no es así? En este caso, jóvenes, el seno de 90 grados es igual a 1, por lo tanto, el producto vectorial se considera como máximo. Porque va a ser igual al módulo de A y al módulo de B. ¿Está bien? Máximo. ¿Qué pasaría si si A y B son paralelos? En este caso, por favor, sería igual a 0, ¿no es así? El ángulo sería igual a 0 si son paralelos. Dame un segundo, a ver, dame un segundo. Y ya. 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 Ahora sí.
Eso quiere decir, jóvenes, que el producto vectorial obviamente va a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué se hizo así? Ah, ya. Bueno, jóvenes, de esa manera, ahora también vamos a ver lo que son el producto vectorial por medio de sus componentes. Y por sus componentes. A ver, ¿qué horas ahorita? 15 minutos tenemos. ¿Será que acabamos este ejercicio? Generativo, ya. Lo vamos a dejar aquí, jóvenes, y ahora les voy a explicar sobre cómo van a saber si aprueban o no aprueban. Pero para eso yo necesito un poco de su ayuda. ¿Está bien? Aquí fíjense, yo voy a calcularlo. ¿Cuánto más o menos deberían sacar? ¿Cuánto vale cada materia? ¿Cuánto vale física? ¿Cuánto vale matemáticas? ¿Cuánto vale lenguaje? ¿Y cuánto vale química? Fíjense, por favor, cuánto vale física? Creo que me dijeron, ¿no? 25 cada uno. 25. Todas valen 25. 30 vale. Vale 30. Temáticas vale 35. 30 igual vale matemática. 30 Ya vale. enviaron una imagen recientemente. Matemática vale 30, física 30 y lenguaje 20 y química 20 igual. Para mí decía 30 matemática, 30 química, Creo que lenguaje decía 15 y física. en diferentes carreras vale diferente. No, en Pero toda la facultad uno tiene de que esa ser lo mismo. modalidad, Inge. Lo que nos dijo el ingeniero de matemática, dijo física 25, química 25, matemática 35 y Sí, eso nos dijo. Lenguaje se confirma. La licenciada de lenguaje dijo que también valía 15. Para lo de ingeniería vale 20. Lenguaje. A todito lo de ingeniería 20 vale. No, vale 15 el lenguaje. ¿Dónde mandaron esa imagen? Enviaron una imagen recientemente. ¿Ahorita? Vale 15 lenguaje. Yo aquí tengo Vale 20. el texto de banco de preguntas y dice matemática 30, física 25, química 25 y lenguaje 20. En lo que yo tengo. Ya. 30 vale, ¿no? Matemáticas. Ya no importa. Vamos a hacerlo así. 30, aquí 25, aquí 25. Así me dijeron, ¿no? Sí, sí. Para lenguaje la 15. Politécnica es eso, ingeniero. Para la Politécnica es eso. Para las ingenierías son 30 en física. Sí, porque igual si le pongo 15 ahorita en lenguaje, falta 5 puntos, ¿no? Debe ser 30 entonces en física. En lenguaje 20. Ingeniero en la Facultad de Ciencias Exactas, o sea, la nuestra, sale que matemáticas 35, química 25, física 25, lenguaje 15. Sí, No, Sí, así sale. No, pero recién lo cambiaron, enviaron una imagen. Está en la universidad. ¿A dónde en la enviaron entrada. la imagen? ¿Dónde lo enviaron? Al grupo. No, a mí no. Mandaron otra. Nada. 30, ver. 30, 25, 15. De hace 5 años. A ver, ya denme un segundo. A ver, aquí mandaron. Este que mandaron que dice, este ya es más antiguo que a ver, este otro. Por si acaso, matemática vale 30, física vale 30, química 25 y lenguaje 15. Ya, eso. ¿Eso es para Politécnica o ingeniería? Ingeniería. Eso es para ingeniería. Y aquí está con la fecha, dice 2, a ver. Mira lo que estoy ciego, 2022 dice. Ya. Después hay otro que dice mate 30, química 25, física 30, igual lo mismo. Ya. Bueno. El licenciado de matemáticas nos había dicho la clase pasada que matemáticas valía 35, física 25, lenguaje 25 y química 25 y lenguaje 15.
Pero aquí está, aquí dice, yo tengo el folleto que dice CUP 2022, nota por materia, dice, y eso es lo que tengo. Ya, a menos que el profesor de matemáticas esté más actualizado o trabaje dentro de la universidad, puede ser que sí. Ya, pero por el momento trabajemos con esto, digamos, ¿no? A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 11 carreras hay en tecnología, por si acaso. ¿Sí? Ya. Bueno, jóvenes, entonces como eso ya es, ya, a ver, aquí lo voy a dejar nomás, voy a dejar de grabar la clase, ya. Bueno, esta partecita no necesitan que esté en la clase, ¿no? A ver, atiende entonces. En este caso, jóvenes, bueno, si sigue este formato, es evidente que ustedes tienen que sacar mejores notas, obviamente, en matemática, en física, ¿no es así? ¿Ya? Como la pregunta, jóvenes, vale, como, perdón, ya, como en el examen va a ser 40 preguntas, ¿no es así? Y ustedes van a dar 2 exámenes. Eso quiere decir, jóvenes, que para el primer examen, ¿ya? Más o menos, imaginemos que su compañero en física, como es más fácil que en matemáticas, imaginemos que haya sacado 9 preguntas correctas. En física, en matemática, digamos que le haya tirado un 7, digamos, ¿no? Bueno, en lenguaje 5, ¿está bien? En química, un 6, digamos, ¿no? Fíjense, en este caso, ¿cuántas preguntas correctas habría? Tendríamos, a ver, 6, 7, 13, 28, más 9, 37, ¿no? ¿O estoy sumando mal? 27 sería. 27. Ya, eso sería. Sí, está bien, 27. 27 respuestas correctas. No sé si. Bueno, eso no nos interesa, la verdad, pero lo que sí me interesa es lo siguiente: ¿cómo yo voy a saber o qué nota voy a tener? ¿Ya? Primeramente, voy a calcularlo como si fuera por el 100%. ¿Está bien? Lo único que tienen que hacer, jóvenes, es multiplicar este por este valor, pero en vez de 30, lo tienen que multiplicar por 3. ¿Ya? En vez de 30, le quitan un 0. Entonces, ahí, sobre 30 puntos, ustedes tienen 27. Sobre 30 puntos en matemáticos, ustedes tienen 21. Sobre 15 puntos, ustedes, aquí se multiplicaría, fíjense, como es 15, se multiplicaría por 1,5. ¿Cuánto sería 5 por 1,5? 7,5. 7.5. Y aquí sería 2,5. ¿Sí? ¿Cuánto sería 15? Sí. Sumen todo eso, por favor. $58. Bueno, esa sería la nota de su primer examen. 58 puntos. ¿Sí? Y no se olviden que el primer examen vale la mitad. ¿No es así? O sea que tendrían en total, ¿cuánto? Saldría 20. 70, no 58. 70,5. 70,5. Ya, bueno, yo ni intento sumar ya. 70,5. 70.5. Ya, eso quiere decir, jóvenes, que como este examen vale la mitad, solamente tendrían 35 puntos. 35,25 puntos, ¿no es así? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si en el segundo examen ya no sacan los mismos resultados? Imaginemos que en todos sacan 6, digamos. Un ejemplo nomás, ¿no? 6 en física serían 18. Ahorita lo vamos a terminar. Aquí también sacan 6 por 3, sería 18. Aquí también, digamos, ¿no? Digamos que ya el lenguaje ha mejorado. Aquí 6 por 1,5. ¿Cuánto sería 6 por 1,5? 6 por 9, ¿no? Y aquí también 6, otra vez 6 por 2,5. Oye, ese número es el 2, porque yo no me dejo. Tiene mal. Ahí está, 15 sería, ¿no es así? Entonces, jóvenes, ¿cuánto sería aquí? 18 más 18, 36, más 9, 45, más 15, 60. 60, ¿no? ¿Ya? Sí, 60. Bueno, jóvenes, ¿ustedes qué dicen? ¿Ese estudiante aprueba o no aprueba? No. ¿Por qué no? Pues, a ver. aprueba. Sí, no se olviden que... la mitad de la nota.
no se olviden que esto vale el 50%, que sería 35,25 puntos. Y la mitad de eso sería 30 puntos. Eso quiere decir que este estudiante, como nota final, ¿no es así? Nota final, tendría 65,25 puntos. ¿Es así? Obviamente, jóvenes, este estudiante aprueba, ¿ya? Pero aprueba dependiendo de la carrera a la que esté postulando, ¿sí? Dependiendo de cuántos aprobados haya también, pues así. Ujú. Dígame. O sea, y si pasa, digamos, con esa nota, por un ejemplo, ya con esa nota pasó, ¿no? Pero los otros tienen mayor nota que él, ¿pasa o no pasa? Bueno, por eso depende mucho de cuántos pasen. Por ejemplo, si en industrial, que es la carrera que más estudiantes se están postulando, ya, industrial ahorita es la carrera que más se están postulando. Miren, por ejemplo, yo les voy a mandar más rato un Google Form. ¿Saben lo que es un Google Form? Es un cuestionario nada más. ¿Ya? PowerPoint. No, es un cuestionario. Google Form se llama. Ahorita lo voy a anotar en el chat. Es un formulario de Google. Yo les voy a mandar como una encuesta y ahí les voy a mostrar cuántos se están postulando. Ustedes solamente coloquen, van a poner su nombre, solo su nombre. Es un cuestionario con 2 preguntas. Solamente les voy a pedir su nombre y qué carrera se están postulando. ¿Ya? Así yo me voy a saber y van a saber ustedes cuántos se están postulando para cada carrera. ¿Ya? Yo les voy a avisar, digamos, ¿no? ¿Qué porcentaje de aquí, de esta aula nomás, digamos, ¿no? Esta aula, de este grupo, se están postulando para industrial, cuántos se están postulando para civil? Ahora, imaginemos jóvenes que se están postulando, qué sé yo, 300 para industrial. Pero no creo, porque apenas hay 1000 inscritos, si no me equivoco, 1200 inscritos en los cursos del CUP, ¿ya? Y ya acabo de contar, son 11 carreras. De las 11 carreras, cada carrera casi cada carrera tiene 100 cupos. Eso quiere decir que casi hay 1100 cupos, ¿no es así? Y ustedes son 1200. Entonces, si ustedes aprueban, básicamente es probable que estén dentro, ¿ya? Pero ahora, ¿qué pasaría si hubieran más postulantes, no? Por ejemplo, yo cuando trabajaba en LIDER me acuerdo que habían por lo menos unos 3000, casi 3500 estudiantes que se postulaban solamente para ingeniería, ¿ya? Solamente para ingeniería. Y de esos 3500, a veces solamente en el examen del PCA se llenaban todos los cupos, ¿sí? Ahora, si habían carreras que todavía les sobraban cupos, obviamente había otro segundo PCA, digamos, ¿no? En este caso es el cupo. ¿Ya qué pasaría si tendrían 300 estudiantes que se están postulando para industrial? De los 300 aprueba más de 100. Obviamente no van a entrar los 100 y tantos, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí recién se escogen las mejores notas, ¿sí? Ahí recién se escogen las mejores notas, ¿ya? Miren, yo, la verdad, ahorita estas notas se ven buenas. Mi sobrina, que entró el año pasado, la verdad no le fue muy bien en su examen. En física sí le fue bien, pero en matemática le fue regular en los 2 exámenes. Yo, la verdad, sinceramente tenía penita, pensé que no iba a pasar, pero bueno, y entró, digamos, ¿no? Sí, entró, digamos, ¿no? En física, por ejemplo, tenía en los 2 exámenes, tenía 8 y 8. 9 y 8, perdón. En matemática, en los 2 exámenes, sacó 5 y 5. En lenguaje creo que sacó en los 2 exámenes menos de 5, ¿ya? En química estaba por ahí 5 y 5, más o menos, sacó, y bueno, según yo le había sacado su nota, y yo me asusté porque así se lo calculé igual, de esta misma manera, y según lo que me acuerdo, le salía ella 57, y ella estaba postulando para industrial, y yo dije, pucha, es probable que no le dé, dije, ¿no? Y bueno, ya la estaba ¿cómo se dice? Ya la estaba queriendo preparar, digamos, ¿no? Para lo peor, ¿no? Así que, bueno, y cuando me dio la sorpresa de que sí entró, digamos, ¿no? Y después ya cuando pregunté bien, había sido que pocos habían aprobado. O sea, la verdad no estoy muy seguro, pero si no me equivoco, creo que aprobaron menos de 200 alumnos. Menos de 200 alumnos aprobaron. Ya, o sea que si bastaba que apruebes el examen, ya obvio, sí o sí entrabas, digamos, ¿no? Imagínense cuántos nomás habrán aprobado industrial. Imagínense que de los 150, 100 eran industriales, ¿no? Y los demás, porque
Después de ese CUP, obviamente, como sobraron cupos, hubo un examen de PCA, pero eso es lo malo del PCA. Imagínense que industrial le hayan sobrado 10 cupos, entonces al PCA no le van a aumentar más cupos, esos mismos 10 cupos se ofertan en el examen del PCA, y eso algunos no saben, y hay muchos que se postulan solamente por esos 10 cupos, ¿ya? Entonces, chicos, ahí mi sugerencia obviamente es que se postulen para otras carreras. Y ya una vez terminen el primer semestre, se pueden cambiar de carrera. Ya, ¿no? Por eso es que tienen dos opciones. ¿Está bien? ¿Se entendió esta partecita? Entonces, este cálculo de aquí, cómo lo pueden hacer ustedes igual. De esta manera, ustedes ya van a saber qué nota tienen, ya, ¿no? Sí, se entendió. Sí. Veamos en el peor de los casos, a ver. Veamos, en el caso que le estaba diciendo a mi sobrino, por ejemplo, en matemáticas sacó 5, les dije, ¿no? No le van a decir, ¿no? Le estoy poniendo aquí. En matemáticas, si no me equivoco, sacó 5. En lenguaje me acuerdo, creo que era 3 o 4 por ahí. Porque estaba medio jodido un lenguaje, digamos, ¿no? Estaba peor que matemáticas. Era que lo haga más abajo. Más abajito lo voy a hacer, a ver, con esos mismos resultados. Con sus datos. Ahí está. Creo que está lento esta tablet. Ah, ya son las 10, ¿no? Bueno, jóvenes, ahí nomás lo vamos a dejar. Ya ustedes calculen. Si quieren probar, hagan la prueba con lo que les estaba mostrando ahorita. 9, 5, 9, 5. En lenguaje era 3 y química era 5. ¿No? A ver, traten de calcular con esos valores. ¿Ya? Ustedes. Y el segundo examen pónganle así, 6, 6, 6, 6. O si quieren, siempre tienen que calcular en los peores de los casos, ¿no? En el examen, yo estoy seguro que en física van a sacar buena nota porque es sencillo, ¿ya? Entonces pónganle que sea un 7 y los demás 5, 5, 5, a ver, calcúlenlo de esa forma para ver cuánto les sale. Sáquenle un screen ahorita esto para que lo puedan calcular más adelante, ¿ya? Ingeniero, una pregunta. ¿Lo de la otra clase que hicieron el simulacro lo grabó? No, creo que no lo hemos grabado, chicos, ¿no se acuerdan? Si se grabó esa parte. Creo que sí estaba grabando. Sí, Creo que sí la estaba parte grabado. del simulacro no estaba grabando. Creo que la canceló. Y luego empezó a grabar de nuevo. Ya, no se preocupen, igual jóvenes, si quieren, si alguien quiere que les explique, obviamente les puedo explicar, pero en esta ocasión ya fuera de horario de clase, ¿está bien? ¿Ya? Me avisan nomás, les mando un pequeño Zoom y en 10 minutos les enseño. Dígame. ¿La otra semana vamos a pasar clase igual? Sí, vamos a pasar clases. Sí, 4 clases. Es que en el horario no sale la otra semana, solo sale esta. No, pero es que ese va a ser su horario. Es el mismo Ajá, horario. es el mismo horario. Toda la semana. Ya. Bueno, jóvenes, eso sería todo por hoy día, por favor. Nos vemos el día lunes. ¿Ya? Ahora, antes de que se salgan, si quieren, pueden ir resolviendo esos ejercicios. Igual yo se los voy a pasar a la plataforma de Classroom, yo les voy a avisar. Ya, vayan resolviendo algunos de estos ejercicios. Fíjense, no están tan difíciles, están sumamente sencillos, ¿ya? Bueno, chicos, no los perjudico más. Tienen clases de química, creo, ¿no? Sí. Ya. Sí, Nos vemos. hasta luego. Nos vemos, jóvenes. Se cuidan. Chao, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.